Buen día, seres de luz, y bienvenidos a este su último tema antes de empezar el capítulo número 4. Hoy terminamos el capítulo número 3 con ese tema que se llama la alegría de ser. Entonces empieza diciendo lo siguiente: para alertarse de que ha sido dominado por el tiempo psicológico. ¿Recuerdan que hablamos del tiempo psicológico? Que es cuando todas nuestras ideas del futuro, del pasado y nos nublan la vista y no nos permiten estar en el tiempo presente, ¿va? Entonces, para nosotros saber si estamos siendo dominados por el tiempo psicológico, vamos a tomar en cuenta un criterio sencillo que nos plantea el autor. Nos dice: pregúntese a sí mismo, ¿hay alegría, facilidad y livianidad en lo que hago? Si no las hay, entonces el tiempo está ocultando el momento presente y la vida se percibe como una carga o un esfuerzo. Bien, como lo hemos visto a lo largo del libro, muchas veces tienen unos criterios que parecen ser muy tajantes, ¿no? Y al principio, pues, también en lo que hacemos puede ser tanto tu trabajo, algo que disfrutes, tu deporte, etcétera, algo que tú le dediques bastante tiempo de tu día a día y que vuelva a ser cotidiano. Puede ser, como lo mencioné, tal vez tu trabajo, una disciplina que haces, si vas al gimnasio, si esto o lo otro. Y también, obviamente, hay cosas que, por ejemplo, hay días que estás motivado, vas al gimnasio y todo dar, otras veces sigues por rutina y tal vez no siempre vas motivado y tal vez ese día no sientas esa facilidad o esa livianidad, ¿no? También más adelante vamos a ver cómo no se va a tomar de manera tan tajante. Si algo, en un día no te parece liviano, ya no estoy viviendo en el tiempo, es tiempo psicológico, pues no. Y para tratar de entender mejor esto, voy a seguir con lo que nos dice el autor. Bueno, aquí nos dice el autor: si no hay alegría, facilidad o livianidad en lo que hace, no significa necesariamente que usted deba cambiar lo que hace. Como decíamos, al principio nos pone así muy bravo y luego así como, bueno, todavía hay chance. Puede ser suficiente el cambiar el cómo, es siempre más importante el qué. Y nos pone ejemplos de cómo a veces disfrutar para tratar de seguir en nuestro presente. Un ejemplo que a mí se me ocurre: yo creo que a nadie le gusta lavar los trastes, ¿no? A mí en personal no, pero últimamente le he hallado así, tengo mi rutina para limpiar la casa. Me gusta escuchar podcasts, pero muchas veces los podcasts duran como una hora. Y sí lo puedes ver, pero también lo puedes estar escuchando. Entonces pongo un podcast y al mismo tiempo me pongo a lavar los trastes, a limpiar el piso y todo, y se me va de volada porque me fuerza a estar en el ahora, porque si pongo atención al podcast y me pongo a hacer una actividad que posiblemente en ese momento no estoy motivado, que es el limpiar la casa. Entonces, eso extrapolado a una de nuestras metas, de tratar de estar en el ahora, como ejemplos que hemos usado desde el principio del libro. Muchas veces, por ejemplo, empezó esto de la pandemia y te pudiste vender paletas. Al principio estás disfrutando mucho hacerlo y te gusta y sigues en esto y lo vas haciendo. Tal vez después de meses de hacerlo ya no te sea tan llevadero, y eso no significa que lo vas a tirar por la basura, ¿no? Y obviamente tenemos los dos casos. Si estás en un trabajo, en un lugar, haciendo algo que no te gusta, no llevas por años, te das cuenta: a veces no me da nada de alegría, no me da facilidad, y regreso a la casa con dolor en la espalda. Bueno, ahí sí te puedes dar cuenta que posiblemente tengas que cambiarlo completamente. En otro aspecto, cuando estamos trabajando en algo que nos convence, que empezó como un buen motivo, que sabes, es un buen proyecto, estar en el ahora, pero por la continuidad de seguirlo haciendo ya no sientes esa misma livianidad, es muy fácil, como algo que empezaste disfrutando, de repente, como se vuelve monótono, te va quitando esa espontaneidad y tú mismo, sin darte cuenta, vas a irte perdiendo en el tiempo psicológico, ¿no? Como lo que empezó tan chingón como tu proyecto de hacer paletas y disfrutabas mucho, de repente ya se te hace tedioso y ya, sin darte cuenta, para escapar de la hora, estás pensando en bestia, en el objetivo final, lo que vas a tener. Entonces, pequeños hacks, como a mí, a escuchar un podcast, pero sin quitarme la atención de lo que estoy haciendo, hacer pequeños cambios que te pueden ayudar a ti a cómo haces lo mismo, pero de una manera que te ayude a disfrutar tu presente, básicamente. En general, ese tema no siento que nos venga explicando nada nuevo, sigue reforzando ideas que ya ha venido planteándonos a lo largo del libro, como esta parte que dice: así que no se preocupe por el fruto de sus acciones, simplemente preste atención a la acción misma, el fruto vendrá por añadidura. Entonces, exacto, ya es como lo venimos planteando. Si disfrutas hacer tus paletas ahorita, tarde o temprano vas a tener éxito, a mayor o menor escala. Y ahora que planteamos esto, muchas veces nuestros problemas vienen por las expectativas que tenemos, ¿no? Si haces bien lo que estás haciendo ahorita, seguro va a ir mejor y mejor.
Tal vez tú tienes una expectativa muy alta y por vivir en el futuro psicológico muchas veces los resultados no sean los que tú quieras. Y es a lo que vamos a venir aquí adelante en este mismo texto. Muchas veces tenemos como ese pequeño conflicto, ¿no? De que queremos planear el futuro y así es donde pensamos lograr el éxito y a veces el autor nos dice como no vivir en el futuro, cosas por el estilo. Y aquí nos dice, en ausencia del tiempo psicológico, su sentido de usted mismo se deriva del ser, no de su pasado personal. Por lo tanto, la necesidad psicológica de convertirse en algo diferente que es ahora ya no existe. Entonces, ¿cómo esa necesidad de nosotros de ser exitoso bajo los rubros o las métricas de nuestra sociedad se quitan al tú ya estar exitoso? Ya no estás buscando ese fin que ahí es donde lo vas a sentir, entonces por ende podemos estar más en el presente. Y nos plantea esta misma pregunta el autor. En ese estado de plenitud donde ya nos importa cómo llegar a ser exitosos en el futuro, ¿no? En ese estado de plenitud todavía podremos o desearemos perseguir metas externas, porque es como, bueno, pues si ya lo tengo todo y me siento muy chingón ahorita, pues se siente esa idea de que ya no vas a tener esa necesidad como de sobresalir o de ser alguien en la vida, ¿no? Aquí el autor nos responde, en vez de decir, sí, como ya eres un chingón, pues ya no tienes que hacer nada. No, nos dice, por supuesto, claro que todavía vamos a querer perseguir metas, pero no tendrá expectativas ilusorias de algo o alguien en el futuro salvará o lo hará feliz. Claro, si en ese momento estás haciendo tus paletas y te sientes con plenitud y como le dijimos, vas a llegar a esas expectativas, no se trata de que no llegues a tus metas, pero al disfrutar ese momento, indudablemente vas a tener los resultados positivos. Que en añadidura, si estamos en ese mismo ejemplo, ahí haciendo algo que nos gusta por estar sumergidos sin darnos cuenta, algo que empezó como algo positivo, ya nos sumergió en el tiempo psicológico y estamos pensando solamente en el futuro, a cierta meta que nosotros pusimos en nuestra cabeza, y tal vez si en un año quisiste hacer tanto y tener otra posición no lo llegas, esa expectativa que tú mismo te creaste es lo que te va a afectar. Entonces el estar en el ahora y no basarnos en metas futuras no nos va a quitar esa idea, no nos va a quitar el hecho de querer sobresalir y de hacerlo. Al estar libre del tiempo psicológico, usted ya no persigue sus metas con determinación inflexible, manejando por miedo, la ira, el descontento, la necesidad de convertirse en alguien. Eso es muy importante, es una lección que me quedó muy clara personalmente ahora con el COVID. Yo tenía una meta proyectada, planes a futuros, que todos prácticamente los que tenían planeado se vinieron abajo por COVID, por no poder viajar, hacer ciertas cosas, ¿no? Eso en un momento se siente feo, porque todo tu ser lo basas en lo que vas a hacer a futuro. Pero al tener más o menos la idea de lo que quería hacer e irme adaptando, siento que he encontrado un camino que me va dando gusto. Entonces eso también, hay ciertas cosas como lo hemos platicado que no las podemos manejar. Entonces es bueno tener una meta, pero muchas veces lo que pensamos es lo mejor para nosotros puede que no lo sea. Entonces esas metas puede, como se vaya desarrollando el mundo, vayan moviéndose, y esa flexibilidad nos va a permitir llegar a un suceso, a una mejora, sí o sí. Usted no pide que las acciones, las condiciones, los lugares o las personas lo hagan feliz y luego sufre cuando no llenan sus expectativas. ¿Cuántas veces nos hemos agüitado cuando Sandra no nos trajo el regalo que queríamos? Cuando porque si no tengo expectativas en los cumpleaños. He tenido cumpleaños muy buenos, pero siempre tenía ese problema que tú... Y siento que mucha gente se identifica con eso, ¿no? Hay como un pequeño... como una depresión precumple o poscumple, de que sientes que va a ser muy chingón, mi cumple, y de repente pasa y como que no. ¿Y por qué sucede todo eso? Por nuestras expectativas de los cumpleaños. Cuando puse mis expectativas muy bajas de que no me va a preocupar, es un día más y así, siempre terminan siendo las mejores cosas. Y nos damos cuenta cuántas veces nosotros mismos nos jodemos por nuestras puras expectativas. En ese estado se valora todo, pero nada importa. Las formas nacen y mueren. Sin embargo, usted está consciente de lo eterno que hay bajo las formas. Cuando este es su estado de ser, ¿cómo puede usted no triunfar? Usted ya ha triunfado. Entonces, cuando estamos en ese punto, ya triunfamos, y por ende, lo que ahorita tenemos en la cabeza como éxito es innegable que nos sigue. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta aquí el capítulo número 3. En el próximo video empezamos el capítulo número 4, estrategias de la mente para evitar el ahora. Bye.